Bienvenidos al segundo video acerca de la teología de nuestra serie Redescubriendo el Catecismo. Hoy exploraremos una pregunta fundamental dentro del diálogo entre la fe y la razón. ¿Qué es realmente la teología y en qué consiste? A menudo escuchamos el término teología en diversos contextos religiosos, pero es esencial que comprendamos su propósito, su importancia. En este video descubriremos cómo la teología no es solo un estudio sobre Dios, sino es también un camino a través del cual los seres humanos intentamos entender la fe con la ayuda de la razón. ¿Qué entendemos por teología? Decíamos en el video anterior que el término teología proviene de los términos griegos theos, Dios, y logos, palabra, lo que define entonces a la teología como el discurso sobre Dios. Sin embargo, esta solo es una definición inicial. En un sentido más profundo, la teología es una reflexión metódica y profunda sobre la fe, sobre la revelación. Antes de convertirse en una ciencia formal, la teología pasó por una larga evolución. En esencia, esta busca comprender la revelación de Dios de forma lógica, de forma estructurada, guiando al creyente en su relación con lo divino, lo cual le ofrece una base para su fe. La teología nace de la necesidad humana de entender la fe, utilizando la razón. En el cristianismo, la fe y la razón no son elementos opuestos. Santo Tomás de Aquino expresó esta idea cuando afirmó que creer es pensar con asentimiento. Para él, la fe no es solo un acto de aceptación, sino también un proceso que involucra a la razón y a la voluntad. Es un acto consciente donde el creyente no solo acepta la verdad de la revelación, sino que reflexiona sobre ella y, por sobre todas las cosas, busca entenderla de manera mucho más profunda. Desde la perspectiva cristiana, la razón y la fe son complementarias. La razón es una herramienta que ayuda al creyente a profundizar en el misterio de Dios, mientras que la fe proporciona los fundamentos necesarios sobre los cuales se construye esa comprensión. Santo Tomás de Aquino defendía esta armonía destacando que la gracia divina no destruye la naturaleza humana, sino que la perfecciona. En su frase, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Subraya que la fe ilumina, que la fe enriquece a la razón sin invalidarla
ni contradecirla. La razón también facilita el diálogo con otras áreas del conocimiento, como la filosofía y las ciencias naturales, permitiendo así una reflexión teológica más completa y más relevante. Esta integración entre razón y fe ha sido crucial en la formulación de dogmas y doctrinas fundamentales, como por ejemplo el misterio de la Trinidad o la encarnación de Cristo. A lo largo de la historia, el uso de la razón en la teología ha fortalecido la comprensión y de alguna manera ha permitido que la fe se exprese y se defienda frente a los cuestionamientos externos y a los cuestionamientos internos. Dios y su plan de salvación son trascendentes y por lo tanto superan la comprensión humana. Es por esto que la teología intenta acercarse a este misterio. Este esfuerzo nos conduce a lo que se conoce como inteligencia de la fe. Aunque el contenido de la fe sea en muchos aspectos misterioso, no es totalmente inaccesible. La reflexión teológica permite que el ser humano se acerque y trate de comprender algo de la verdad divina, haciéndola más accesible, haciéndola más razonable para el creyente. En el cristianismo, la revelación es la base de la teología. Dios se revela no solo para ser adorado, sino también para ser conocido, para ser entendido. En este sentido, la revelación convierte al ser humano en un oyente de la palabra, un término que refleja definitivamente nuestra disposición para escuchar, nuestra disposición para comprender a Dios. La teología responde a este llamado, iluminando y profundizando en la revelación. Guillermo de Auxerre, un teólogo medieval, explicaba que la teología tiene tres propósitos claros. Primero, confirmar la fe. Segundo, defenderla ante las objeciones. Y tercero, ayudar a los creyentes a profundizar su conocimiento de Dios. Para Santo Tomás de Aquino, la fe impulsa al ser humano a reflexionar sobre el misterio de Dios. La fe no es un acto pasivo, es una búsqueda continua de comprensión. Tomás de Aquino sostenía que el objeto de la fe es la verdad primera y que al decir creer, el ser humano abraza esta verdad y busca apoyarla con todas las razones posibles. Es esta combinación entre fe y razón la que de alguna manera impulsa a la teología, dándole el sentido de búsqueda activa en la que se explora el misterio divino. Santo Tomás de Aquino afirmaba que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, resaltando así la relación necesaria entre teología y razón. Es decir, la teología es por tanto un esfuerzo espiritual y también intelectual donde la razón ayuda a entender la revelación de Dios. San Agustín, gran pensador cristiano, también defendía esta relación diciendo: nadie cree algo sin pensar que debe ser creído. La razón y la fe, por tanto, se perfeccionan mutuamente en el estudio teológico.
La iteración entre fe y razón han sido un tema de reflexión profunda en el cristianismo, donde ambas son vistas como compatibles, como complementarias. La fe ofrece un horizonte de sentido, mientras que la razón permite explorar, permite analizar ese horizonte, buscando una comprensión cada vez más coherente de las verdades divinas. A lo largo de la historia, se ha debatido si la teología puede considerarse una ciencia. Desde el punto de vista de algunos teólogos como Edward Schillebeeck, polémico y heterodoxo teólogo dominico belga, la teología es una actividad científica que parte de la fe, pero que busca analizar sus fundamentos de manera estructurada y objetiva. Considerar la teología como ciencia implicaría verla como un conocimiento organizado y sistemático que intenta entender la revelación de Dios de manera racional, sin que la fe pierda su carácter sobrenatural. Santo Tomás de Aquino denominaba a la teología como la sacra doctrina, es decir, una ciencia en sentido aristotélico, donde la fe es el punto de partida y la razón su herramienta. Este método, basado en la convicción que la fe es el inicio del conocimiento, intenta entonces lograr una comprensión precisa y lógica de los misterios de la fe, sin reemplazar la creencia por el conocimiento, sino profundizando en ella. Durante la Edad Media, la teología se describió como razón iluminada por la fe. En esta visión, la razón humana guiada por la fe intenta comprender a Dios. Este método, fe en estado de ciencia, permite que el creyente explore racionalmente el contenido de la fe, apoyándose en la revelación y el uso de la razón, para llegar a una comprensión más completa del misterio de Dios. En la actualidad, la teología sigue siendo de alguna manera relevante, sigue enfrentando los desafíos que plantea el mundo moderno. Hoy se intenta establecer una correlación entre la tradición cristiana y la experiencia humana contemporánea. La teología hoy intenta interpretar los textos sagrados y el mensaje cristiano de una forma mucho más accesible, de una forma mucho más comprensible para la sociedad contemporánea. Esto requiere una actualización constante para que la reflexión teológica permanezca pertinente, permanezca significativa en un mundo en constante cambio. En síntesis, la teología es mucho más que un simple discurso sobre Dios. Es una ciencia viva, una búsqueda de comprensión y una exploración constante del misterio de la fe y la razón. A lo largo de la historia, la teología ha acompañado al ser humano en su búsqueda de sentido y hoy continúa siendo una herramienta vital para profundizar en la fe y para comprender mejor el misterio de la existencia. En esencia, la teología es la fe que busca entender, iluminando y guiando el camino de los creyentes en su relación con Dios. Gracias por acompañarme en este video. No olviden suscribirse al canal para seguir explorando juntos estos temas.
en nuestra serie Redescubriendo el Catecismo. Los invito igualmente a compartir este contenido para que éste pueda llegar a más personas. Nos vemos en el próximo video, el tercero acerca de la teología. Gracias. Nos vemos pronto.